¿Qué tal, jóvenes? Vamos a trabajar el día de hoy sobre un tema nuevo que se llama inducción electromagnética. ¿Qué es la inducción electromagnética? Bueno, pues una situación es un fenómeno físico que busca o que encuentra la forma de cómo generar electricidad a partir del magnetismo. Nosotros ya habíamos estudiado que con el experimento de Ørsted se encuentra la relación existente entre la electricidad, a partir de electricidad, generar magnetismo. En ese momento se conoció la relación existente y tan estrecha de la electricidad y el magnetismo, porque antes se consideraban totalmente diferentes. Entonces, Ørsted demostró que cuando hace pasar una corriente eléctrica por un conductor, este va a generar un campo magnético. Aquí se genera un campo magnético. ¿Ok? Entonces, pues a partir de ese entonces, ¿sí? Empezaron los científicos, los físicos, a demostrar el caso inverso, o sea que empezaron a buscar que a partir de campos magnéticos, ¿sí? Magnéticos. A partir de campos magnéticos se genere electricidad. ¿Sí? Fue más de una década de estudios buscando la manera de cómo los campos magnéticos pueden generar electricidad. Hasta que llegó Michael Faraday, ¿sí? Un físico inglés, en conjunto y por separado, ¿sí? Con Henry Lenz, que es un físico ruso, quienes estudiaron este fenómeno y llegaron a una conclusión de cómo poder generar a partir de un campo magnético como este. Sí, recuérdense que la intensidad del campo magnético se representa por esta letra, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos un campo magnético y tenemos también un conductor. Un conductor, ¿ok? Entonces, si entre el campo magnético y el conductor existe un movimiento relativo, ¿sí? Es decir, si entre estos dos hay un movimiento, sin importar que se mueva el campo o que se mueva el conductor, solamente queremos un movimiento, y ese movimiento da como resultado un corte de líneas de inducción o de campo magnético, como quieran, de inducción magnética, en el conductor se genera una, una FEM, una fuerza electromotriz, ¿sí? O bien, se generará una circulación de carga eléctrica. ¿Sí? Esto fue lo que observó Faraday, cuando a este conductor que está colocado de manera perpendicular al campo lo mueve de arriba hacia abajo. ¿Qué va a pasar cuando este movimiento sí va a generar pues entonces un movimiento de carga eléctrica, toda esta carga eléctrica de manera uniforme en una dirección? Voy a poner de manera arbitraria la dirección cuando corta las líneas de inducción, ¿sí? ¿Qué pasa cuando cambia? Pues entonces cuando regresa, ¿sí? De movimiento, cuando cambia de dirección, entonces la dirección de esta carga se cambia también, se invierte, ahora va todo moviendo hacia allá. Pero lo importante es que en los extremos
de estos conductores se genera una fuerza electromotriz y en algunos casos le llaman una FEMI, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pues es una fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Porque se genera ahí se induce, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este conductor si, por ejemplo, forma un ángulo de X con respecto a la línea de inducción? Vean el conductor, una línea de inducción, por lo tanto aquí tengo un ángulo de inclinación. Ah, bueno, si existe un movimiento, ¿sí? Entre estos dos, no importa en qué dirección, entonces aquí se va a generar una circulación de carga eléctrica o se va a generar en mi conductor una fuerza electromotriz inducida. ¿Ok? Entonces, para que se genere esa fuerza electromotriz inducida en el conductor deben de pasar dos cosas. Una, que entre el campo y el conductor exista un movimiento, pero no un movimiento común y corriente, sino que debe de generar un corte de líneas de campo magnético, ese movimiento. En este caso hay cortes si yo lo muevo hacia arriba o hacia abajo, pero por ejemplo, imagínense que lo muevo hacia fuera del pizarrón o hacia adentro del pizarrón, no hay corte de líneas, entonces forzosamente debe de existir un corte de líneas de campo magnético para que se induzca esa fuerza electromotriz en el conductor, ¿sí? Aquí también, aunque el corte es menor por la inclinación que tiene, no importa, siguen existiendo un corte de líneas de fuerza, por lo tanto, líneas de campo magnético, por lo tanto, aquí se va a inducir una FEM, una fuerza electromotriz, ¿ok? Bien, pero imagínense aquí, yo tengo un conductor al cual el movimiento va a ser en esta dirección, ¿sí? Lo que les platicaba yo en esta figura. Si yo el conductor lo saco, lo acerco hacia la pantalla o bien lo alejo y lo introduzco al pizarrón, pues entonces no va a haber corte. Aquí, si este movimiento, el conductor lo muevo a lo largo de la línea de campo, no hay corte. Y si no hay corte, no hay FEM, no hay flujo de carga, una fuerza electromotriz inducida. ¿Sí? Ahí no, ¿ok? Entonces, para que se genere esa fuerza electromotriz inducida, debe de existir un corte de líneas en ese movimiento entre el conductor y la línea del campo magnético. Y entonces se va a generar la electricidad, como la conocemos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, aquí pusiéramos un multímetro o un voltmetro, vamos a pensar, aquí vamos a conectar algo muy sensible, un instrumento de medición que vimos apenas hace un momento, bueno, hace unos días, un galvanómetro, ¿sí? Entonces aquí va a tener, por ejemplo, una aguja así. ¿Qué va a pasar? Ahí está mi galvanómetro, ¿no? Aquí están conectados sus terminales, ¿sí? Ahí está, bueno, vamos a ponerlo más abajito para que lo podamos ver bien. Ahí están mis terminales. ¿Qué pasa? Ah, bueno, pues es de 0 al centro, ¿sí? Ahí está un 0. De tal manera que si yo, por ejemplo, lo muevo hacia arriba, se va a tender a ir este galvanómetro hacia un lado. Cuando lo dejo quieto, regresa a 0. Y ahora lo muevo hacia abajo y entonces se va al lado contrario. Otra vez lo que dejo quieto regresa a 0 y lo muevo hacia arriba y también, ¿sí? Entonces, esto me va a detectar un valor de corriente pequeñita ahí. Pero si yo también pongo aquí, en lugar de un galvanómetro, pongo un multímetro, ¿sí? Un multímetro, y entonces lo pongo en la modalidad de voltmetro, imagínense, digital, aquí, digital, ¿sí?
Entonces yo muevo el conductor y aquí me va a aparecer, por ejemplo, una determinada lectura pequeña de microvolts o de milivolts, ¿sí? Y si lo muevo hacia abajo, entonces me va a aparecer aquí un signo negativo, ¿ok? Pero me va a aparecer esa lectura. ¿Qué tanta o cómo va a ser la magnitud que vamos a detectar cuando yo coloque este instrumento de medición? Yo quiero incrementar la magnitud, entonces puedo hacer dos cosas. Una, poner un campo más grande o con más poder magnético, ¿sí? Es más, ponemos tal vez dos imanes cerca igualitos, para generar este campo uniforme. Esa es una. Y la otra es que yo mueva el conductor con mayor rapidez, ¿sí? Entonces, si yo lo desplazo hacia arriba o hacia abajo, entonces vamos a generar una fuerza electromotriz en este instrumento de medición, ¿ok? Si por ejemplo tengo yo aquí el de 0 al centro, ¿sí? Entonces yo lo muevo rápidamente de arriba hacia abajo. ¿Qué va a pasar con mi aguja de este medidor? Pues va a estar oscilando entre valores positivos y valores negativos, ¿sí? Si yo lo muevo todavía más rápido, pues me va a generar una mayor intensidad y tal vez alcance valores más positivos y más negativos. Pero mi aguja va a estar oscilando entre este intervalo de tiempo, ¿sí? Si yo quisiera todavía incrementar más esta fuerza electromotriz o voltaje que tenemos aquí, pues entonces yo doblo o giro y en lugar de tener un conductor pongo una bobina. Pero bueno, primero vamos con los conductores, ¿ok? Ahora, vamos a determinar cómo podemos encontrar una ecuación que me diga cuánta fuerza electromotriz, ¿sí?, yo voy a generar, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, nosotros vamos a necesitar un campo magnético uniforme, ¿sí? Campo magnético, creo que le exageré, uniforme, ¿sí? Y dentro de ese campo magnético vamos a colocar un conductor en forma de U. ¿Por qué en forma de U? Bueno, porque lo voy a utilizar como un riel para que pueda circular mi conductor, ¿verdad? Entonces, más o menos un campo magnético. Aquí vamos a incrementarle otro más por acá. Imagínense, aquí tenemos un campo magnético uniforme, ¿sí? Y en ese campo magnético vamos a nosotros introducir un conductor. Vuelvo a repetir, vamos a hacer que ese conductor tenga una forma de U. Imagínense, ahí estamos dibujando a nuestro conductor. Ok, ese va a ser únicamente un conductor que me va a servir para conectar mi verdadero conductor que yo voy a utilizar en esta figura. Y ese verdadero conductor pues va a ser este que tenemos aquí, o que voy a poner aquí. ¿Ok? Y entonces, aquí va a estar mi conductor, el cual tiene una determinada longitud L, ¿sí? Y bueno, pues yo le voy a aplicar una fuerza para desplazarlo en esta dirección.
y lo voy a desplazar una determinada distancia, ¿sí? O ese conductor va a sufrir un desplazamiento, que acabamos de decir nosotros que cuando ese conductor sufre un desplazamiento, pues inmediatamente por ese conductor empieza a fluir carga eléctrica, un flujo de electrones, es decir, que va a tener una determinada corriente, ¿ok? Bueno, eso es, si no tienen absolutamente nada, solamente hay magnetismo y conductores, bueno, pues entonces debido a ese movimiento y a ese campo magnético se está creando una fuerza electromotriz en este conductor y esa fuerza electromotriz me genera un movimiento de carga. Ah, pero ¿qué pasa con ese movimiento de carga, verdad? Va a pasar algo curioso, ¿sí? Que ese movimiento de carga también me va a generar algo que nosotros ya estudiamos. ¿Sí? Cuando una carga se encuentra dentro de un campo magnético, experimenta una fuerza contraria al movimiento, ¿sí? Aquí no he aplicado la regla en la mano izquierda, pero es contraria al movimiento, ¿ok? Entonces, esa fuerza es debido al efecto motor. El efecto motor sabemos que es igual a el campo, la corriente, la longitud del conductor y el seno del ángulo. En este caso, el conductor y la línea de inducción forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, pues podría yo quitar, ¿ok? Bien, pues aquí nosotros estamos viendo que, pues, se generaría esta fuerza. Yo aquí le estoy aplicando una fuerza y lo estoy desplazando una distancia X, ¿sí? De tal forma que si yo lo veo la fuerza por ese desplazamiento, entonces lo que estoy generando es un trabajo promedio, ya que la fuerza es constante en una velocidad, ¿sí? Uniforme, ¿sí? De tal manera que pues ese trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Por el desplazamiento. Ahora bien, que lógicamente pues, si la fuerza podría ser igual, pues aquí también yo puedo escribirla de esta manera, ¿ok? Pero desplazamiento a que es igual, si dijimos que es promedio, entonces la velocidad es constante y una velocidad constante yo la puedo determinar donde la velocidad es igual al desplazamiento con respecto al tiempo. Por lo tanto, si nosotros despejamos aquí el desplazamiento, pues entonces me queda que la velocidad por el tiempo es igual al desplazamiento. Si yo integro esto en mi ecuación, pues entonces me quedaría que mi trabajo, ¿sí? Promedio es igual a la fuerza que multiplica por el desplazamiento, que es la velocidad por el tiempo. O lo que es lo mismo, aquí yo puedo poner que es la inducción, la corriente, la longitud por el seno del ángulo que multiplica a la velocidad por el tiempo. ¿Ok? Ahora bien, nosotros recordamos que aquí tiene una corriente y esa corriente para el efecto motor maneja una corriente, pero nosotros como estamos viendo la generación, porque esta corriente pues es debido a la generación de la fuerza electromotriz, ¿sí? Entonces yo quiero quitarme esa corriente y voy a hacer uso de que la corriente es igual a la carga entre el tiempo. Por lo tanto yo voy a incluir esta ecuación aquí. Y entonces me va a quedar, por acá, me va a quedar que mi trabajo promedio es igual a la inducción, la carga, ¿sí? La longitud, el seno del ángulo, la velocidad por el tiempo, todo eso entre el tiempo. ¿Sí? Nada más lo sustituí, la pude haber dejado carga entre tiempo ahí nada más, ¿sí? Pero aquí nada más para que ustedes vean que esta con esta se cancela y me queda que el trabajo promedio va a ser igual a la inducción, la longitud, la velocidad por el seno del ángulo, así, ¿ok? Ahora aquí vamos a hacer un concepto. Se me está olvidando aquí algo.
algo, no sé por qué. La carga, ¿sí? Aquí están, no la anoté, ¿ok? Bien, ahora, yo aquí para deshacerme de esa carga, para no tenerla que considerar, voy a dividir a toda mi ecuación entre la carga, o sea, a ambos miembros, y digo que el trabajo, ¿sí? Con respecto a la carga es igual a la inducción, la carga, la longitud, la velocidad y el seno del ángulo entre la carga. Y aquí la cancelo. Entonces, el trabajo con respecto a la carga es igual a el campo, la longitud y la velocidad con respecto al seno del ángulo. Y ustedes seguramente se acordarán de algo que vieron en física 3, cuando el potencial es igual a el trabajo eléctrico con respecto a la unidad o por unidad de carga, ¿sí? Entonces, esta ecuación que está aquí así, que es trabajo con respecto a carga, es igual a un potencial, ¿sí? Es igual a una Femi, ¿sí? Y eso va a ser igual al producto de la inducción, la longitud, la velocidad y el seno del ángulo. La Femi la representamos por una letra E, más o menos de esta forma, y se mide en volts, o sea, una fuerza electromotriz es una diferencia de potencial o un voltaje, un potencial, ¿sí? Y entonces aquí vamos a tener una nueva unidad, ¿sí? O sea que es mi ecuación para la FEM en un conductor, ¿sí? Por el que se encuentra dentro de un campo magnético y existe un movimiento, ¿sí? Pues va a estar dada por esta ecuación y me va a dar como unidad a los volts. ¿Estamos? Volts. ¿Eso qué quiere decir? Que un volt es igual a un Tesla por metro sobre segundo. Lo que es lo mismo, vean. Volts es igual, o voltaje es igual a un Tesla por metro cuadrado sobre segundo. Y un Tesla es igual a Weber sobre metro cuadrado por metro cuadrado sobre segundo. Se cancela y entonces esto es igual a un Weber sobre segundo los volts. Esta es la unidad o la equivalencia de un volt y lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Vale? Estábamos platicando que cuando tenemos un conductor el cual se tiene un movimiento, pues este conductor induce en él una fuerza electromotriz, ¿sí? Es decir, que en los extremos del conductor se ve representado un valor de voltaje, ¿sí? Entonces, ese voltaje yo lo puedo determinar con una ecuación que se escribe así. La Fm es igual al campo, la longitud y la velocidad del conductor por el seno del ángulo. Esta sería mi ecuación. Yo puedo determinar dónde esta es la Femi y se mide en volts, dijimos. Es inducción magnética, ¿sí? Y esta se mide en Tesla, o lo que es lo mismo, Weber sobre el metro cuadrado, cualquiera de los dos. L es longitud, la longitud del conductor en metros, y V es la velocidad, y la velocidad está en metros sobre segundo. El ángulo, θ es el ángulo, ¿sí? Entre el conductor
entre el conductor y las líneas de inducción. Y las líneas de inducción. ¿Ok? Bueno, ahora bien, nosotros aplicando la regla de la mano derecha podemos determinar el sentido de la FEM, colocando de esta manera los dedos, así, ¿sí? Forman un ángulo de 90 grados donde el dedo pulgar me va a indicar la velocidad o el movimiento, el dedo índice, el campo, y el dedo medio me va a indicar la FEM, la dirección de la FEM, ¿sí? Así en esta forma. Si lo aplicamos a esta figurita, pues el campo va hacia la derecha, el movimiento va hacia arriba y entonces la FEM quiere decir que va hacia adentro del conductor. En este caso pues voy a tener una FEM, ¿sí? O un movimiento de electrones en esta dirección, ¿sí? Una fuerza electromotriz inducida, ¿ok? Nosotros así podemos determinar. Bueno, pues la inducción electromagnética, o también conocido como la ley de Faraday, ¿sí? Ley de Faraday, pues se refiere a que cuando nosotros tenemos, como ya lo habíamos comentado, un movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético, sin importar quién de ellos esté en movimiento, ¿sí? Pues vamos a tener la presencia de una fuerza electromotriz. Aquí imagínense si yo, por ejemplo, acerco un imán, ¿sí? Este imán pues va a tener un campo magnético, ¿verdad? Y ese campo magnético pues va a rodear al conductor, y cuando exista un movimiento, ese es el campo magnético, un movimiento, ¿sí? Y ese campo magnético entre a el conductor, bueno, vamos a cortar líneas de campo magnético, y entonces en este conductor pues se va a inducir una fuerza, todo aquí en mis conductores, una fuerza electromotriz, que la cual una FEM inducida, ¿sí? La cual está pues conectado en serie en cada una de las espiras, y entonces vamos a tener aquí una deflexión, ¿sí? Y cuando ese movimiento sea en dirección contraria, entonces ya cuando esté adentro el imán, ¿sí? Y entonces se mueva, bueno, vamos a imaginarnos nosotros, aquí vamos a tener nuestro campo, nuestra bobina, ¿sí? Y bueno, pues ahora el imán ya está totalmente en el interior de la bobina, y aquí está lógicamente su campo, ¿sí? ¿Sí? Y ahora vamos a hacer que un movimiento y sacarlo, pues nuevamente vamos a tener cortes de líneas, vamos a generar una FEM nuevamente, pero ahora con dirección contraria en la bobina, de tal manera que eso se va a deflexionar para un sentido diferente, ¿sí? Esto es la inducción, cómo se va generando esa fuerza electromotriz inducida en un conductor donde se tiene un gran número de conductores, de tal manera que para Faraday nos dice que la fuerza electromotriz pues va a ser directamente proporcional al número de conductores que están dentro de la bobina y la variación del flujo respecto al tiempo, ¿sí? Esto se puede escribir de esta manera, ¿sí? Aquí tenemos entonces la ley de Faraday. Y bueno, pues si nosotros lo vemos dentro de un enunciado, pues nos dice que siempre
que un conductor se encuentre dentro de un campo magnético y exista un movimiento relativo que genere corte de líneas de campo magnético, se inducirá, ¿sí?, en el conductor una fuerza electromotriz inducida, una FEMI, así, ¿ok? De tal manera que, pues, este es mi FEMI, y se mide en volts, o lo que es lo mismo, Weber por segundo, ¿sí? N es el número de espiras, y el número de espiras no tiene unidad, ¿sí? Delta phi es la variación del flujo en Weber, y T es el tiempo, y el tiempo siempre está dado en segundo, ¿ok? De tal manera que, pues, vamos a tener una generación. Ahora, fíjense bien, aquí qué es lo que me dice. Bueno, pues vamos a pensar que lo que nosotros tenemos es una variación de flujo, digo, un campo constante, ¿verdad? Un campo, ahí vamos a nosotros a generar siempre campos constantes, ¿sí? Podemos tener un campo variable, pero bueno, vamos a pensar que aquí yo tengo un campo cuya inducción es constante. Y pues voy a colocar aquí una bobina de esta forma, ¿no? Aquí dentro está mi bobina, y esta bobina le doy un determinado movimiento, de tal manera que pues se va a colocar de esta forma, va a ir cambiando a esta forma, se va a colocar de esta otra, aquí va a estar así, ¿sí? Hasta llegar, por ejemplo, de manera vertical, por ejemplo, ¿no? Y cumplir ciclos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener una bobina así. ¿Ok? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues aquí lo dibujo de esta manera, que debido al movimiento de rotación que se tenga, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver cómo se va a estar cortando y cómo va a estar variando el flujo, aunque mi inducción magnética es constante, ya que sabemos que el flujo, pues, es igual a la inducción por el área, ¿sí? Lógicamente, bueno, pues por la función seno o coseno, dependiendo del cual estemos trabajando, pero en este caso voy a poner únicamente así, en donde, pues, esta partecita que tenemos aquí, pues va a ser mi área, ¿no? Y en cualquier posición, pues vamos a ver cómo está pasando diferente cantidad de líneas por el área o por la bobina. Entonces ahí se tiene, pues, un determinado corte de líneas de fuerza, lo que va a ser la variación del flujo, ¿sí? Este movimiento, pues, es la variación del flujo
la variación del flujo con respecto al tiempo. Mientras más rápido se haga, pues más vamos a tener una mayor variación de flujo con respecto al tiempo, y este factor se incrementa de tal manera que se va a incrementar la FEM. Aquí tenemos un corte, se va moviendo, este corte llegó a un mínimo, cero flujo, variación de flujo, ahí no tengo corte de líneas, pero en esta posición sí tengo un corte, y en esta posición tengo mi corte máximo, ¿verdad? Entonces, así como se está moviendo esta bobina, sigue moviéndose en esta dirección, ese es mi movimiento, pues yo tengo una variación del flujo con respecto al tiempo, y eso va a generar que mi ecuación, ¿sí?, pues me genere o me dé mayor fuerza electromotriz. ¿Ok? Entonces, ahora bien, existe una contribución a la ley de Faraday, que es generado por Henry Lenz, ¿sí?, en donde nos dice lo siguiente, y es conocido como la ley de Lenz. ¿Sí? La ley de Lenz. Vamos a imaginarnos de esta forma, ¿sí?, a mi bobina, y yo aquí le coloco un instrumento de medición, un galvanómetro, ¿sí?, para que mida la inducción o la fuerza electromotriz. Aquí vamos a acercarle, ¿sí?, vamos a acercarle un imán, el cual tiene un campo magnético, ¿sí?, que va a bañar de la misma manera que en la ley de Faraday, va a bañar a los conductores de mi bobina. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues nosotros sabemos y dijimos que cuando se induce un campo magnético, hay movimiento con un conductor, pues aquí se genera una corriente eléctrica, una fuerza electromotriz, ¿sí?, de tal manera que pues hay cargas en movimiento, ¿sí?, de tal forma que se genera una fuerza contraria al movimiento que origina esa carga, ¿sí? O bien, si lo vemos de otra manera, cuando nosotros vamos acercando este imán norte, en la bobina, ya que está cortocircuitada con mi medidor, se genera un imán debido a esta corriente, porque las corrientes generan campos magnéticos, según Ørsted, pues se genera un imán también en esta bobina norte, de frente al norte del imán que está generando esta inducción, esta corriente, ¿sí?, que de tal forma que se opone y que presenta una fuerza para que este imán no baje. Lógicamente, pues esta fuerza es mayor y logra entrar, ¿sí? Pero esa fuerza se va a presentar, pues, en cada uno de los conductores, ¿sí? Y esa fuerza, pues, se va a sumar de tal manera que se va a oponer a este movimiento. Cuando yo lo saque, la fuerza es contraria. Mi movimiento es hacia afuera y la fuerza lo va a jalar para que no se salga. O bien, la bobina va a generar un imán donde de este lado va a estar el sur y va a atraer al imán norte, lo va a traer, ¿sí?, de tal manera que se está oponiendo a la causa que está originando este fenómeno, ¿sí? Debido a esto, bueno, pues Lenz escribe su ecuación, ¿sí?, de tal manera que le aumenta un signo y un signo, y lo demás es exactamente igual. Los conductores, ¿sí?, por la variación del flujo con respecto al tiempo. Con ese signo es la corrección de Lenz, o la contribución de la ley de Lenz hacia la ley de Faraday, ¿sí? Esta es conocida como ley de Lenz, ¿sí? Y bueno, pues nosotros vamos a trabajar con este signo, ¿ok? Con este signo para que podamos determinar cómo son los valores de la fuerza electromotriz en bobinas donde existe una variación del flujo. Vuelvo a repetir, ¿cómo puedo generar una variación del flujo? Bueno, pues yo puedo colocar una corriente alterna y puedo generar una variación de flujo, ¿sí? Puedo mover mi conductor, puedo mover mi imán, ¿sí? También genera una variación de flujo. O bien puedo cortocircuitar a mi fuente y
conectar una fuente de corriente continua y estarle dando pulsos de abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, para tener una variación de... Una corriente alterna te genera una variación de flujo, por simple hecho, porque la corriente es alterna, pero una corriente continua no. Si yo la dejo prendida, entonces se queda ahí permanente el campo, constante. Entonces, para que yo me genere una variación, tengo que prender y apagar, ¿ok? Aquí, mientras más rápido sea esa variación de flujo con respecto al tiempo, pues mayor va a ser mi fuerza electromotriz inducida, ¿ok? Bueno, pues espero haya quedado claro.